No tiene que venir este Congreso o alguno de sus senadores, algunos de sus congresistas, a meterse en los asuntos de Venezuela. Repudio, rechazo, detesto la injerencia de estos sectores de ultraderecha de los Estados Unidos en los asuntos internos de la patria de Bolívar. Y más detestable las declaraciones de la Hutchinson. A veces uno no sabe quién habla por la MUD, así lo digo. Señores de la MUD, ¿quién es su vocero? Roberta Hutchinson. Vino Roberta Hutchinson, por ahí están las declaraciones, a decir que en Venezuela no se trata de dialogar por dialogar. ¿Qué tiene que ver usted, señora, con el diálogo en Venezuela, señora Hutchinson? Preocúpese por los problemas de Estados Unidos, que bastante los tienen. Hace un ratito la señora Jacobson se enteró de que era ella que se dirigía el señor Maduro, pero no ha contestado. La señora Roberta Jacobson es subsecretaria para Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado. El capitán de navío Bernardo Jurado, retirado de la Armada venezolana, pero muy activo en lo que significa su papel en la denuncia de lo que pasa en su país, está con nosotros. Buenas noches. Un placer estar aquí contigo. Muy amable. El caballero que fue administrador de la ciudad del Doral hasta hace muy poquito tiempo, el señor Joe Carollo, está con nosotros. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Pedro. Arranco con el señor Jurado hablando del tema de las sanciones y de la injerencia para redondear ese capítulo antes de entrar en las denuncias que trae el señor Carollo. Cuando hablamos de sanciones ahora hay una división más grande todavía. Hay quienes dicen, sí, mejor que haya sanciones, porque a muchos les va a cortar el viajar, ir a Disney World, el viajar y comprar cosas en Bal Harbour. Me refiero a la gente del régimen venezolano. Sí. Hay otros que dicen, con estas sanciones lo que hace es todavía hacer más difícil la situación para los que están en Venezuela. Bueno, la verdad es que el experimento cubano, por ejemplo, le ha dado pie al régimen para decirle a sus ciudadanos durante 50 años que el hambre que están pasando, que las necesidades, que la falta de luz es producto del bloqueo norteamericano. Yo no creo que ahora mismo, en el año 2014, en el siglo XXI, el venezolano se vaya a creer eso. Lo que sí es cierto es que aquí hay al menos 26.000 millones de dólares extraviados en empresas de maletín de estos individuos, estos enchufados que hicieron grandes y negocios, bueno, la cifra lo dice, grandes negocios y que ahora mismo están viviendo aquí en la Florida, muchos de ellos. Solamente Javier Seriani pudiese hacer el trabajo que está haciendo, yendo a las casas de estos individuos y preguntándole directamente a los choferes, porque ninguno da la cara. Pero por supuesto que es un récord público, todo el mundo lo sabe, cuando una casa tiene un nombre, cuando un yate tiene un nombre, y por supuesto esa investigación que está haciendo este canal, pues ha dado unos resultados interesantísimos. Ahora mismo esto es propio de la comicidad, porque el ministro de Energía vincula que se están retirando las aerolíneas. No sé si ustedes están en cuenta de que al menos 6 aerolíneas, las últimas son Lufthansa y Alitalia. Lo reportamos la semana pasada. Pues se están retirando y el ministro de Energía dice, claro, se están retirando porque quieren atender los vuelos del Mundial de Fútbol, pero ya ellos vendrán. No. La respuesta es un contundente no, le deben 4.000 millones de dólares y por supuesto este gobierno maula, este gobierno de sátrapas, no se los va a pagar. Esa es la cruda realidad. La reciente novedad incorpora a Iberia como otras de las que se apartaría de hacer negocios con Venezuela. ¿Qué dice el secretario de Estado John Kerry del tema de las sanciones? Nuestra esperanza es que estas sanciones no sean necesarias. Nuestra esperanza es que podamos avanzar en la dirección correcta hacia la reconciliación por la vía política. Pero claramente el Congreso de los Estados Unidos está discutiendo esas sanciones ahora. Muy bien, ahora el capítulo del que les hablábamos cuando mencionamos al señor Carollo, porque tiene una cantidad de información que apunta directo a lo que significa una de las farsas que hay en este asunto de Venezuela. Hablamos de copropietarios de la cadena Globovisión. Sí, estamos hablando de Raúl Gorrín, de Juan Domingo Cordero y de Gustavo Perdomo. Los tres dueños, que Gorrín es el jefe de los caballitos, que tiene 96% de las acciones supuestamente. Estos tres individuos son personas que han ganado una fortuna de día a noche que ni siquiera los multibillonarios mayores del mundo como Carlos Slim,
Bill Gates, Warren Buffett, lo han podido ganar. Ni siquiera un Donald Trump lo han podido ganar en tan poco tiempo. Entonces, ¿cuál es el secreto de ello? Bueno, el secreto de ello fue Chávez, ahora Maduro, que estos son los testaferros de esos gobiernos que han estado saqueando el dinero del pueblo venezolano, y por eso cuando necesitaban cerrar el último canal que le daba el derecho al venezolano de expresarse libremente, necesitaban cerrar ese canal. ¿Quién buscaron? A Gorrín y compañía, que con ese dinero que han ganado con ellos, que pusieran una partecita para comprar el canal el año pasado y ponerle un tapón a la libre expresión, a la cobertura de los derechos humanos. Por eso es que este canal no ha puesto nada de los asesinatos de los estudiantes en las calles de Venezuela, del atropello contra esos venezolanos, pero sin embargo quieren invertir aquí en Estados Unidos, tienen mansiones de multimillones de dólares pegadas al mar, en casas, otra en Bal Harbour de 4.400.000 con la playa atrás. Gorrín solo tiene en automóviles $1 millón. El más caro es un Phantom Rolls Royce de $450.000. Su vecino, el cuñado, Gustavo Perdomo, la casa es una casa que quería poner puertas rojas, pero por el código de zonificación no pudo. Entonces se quedó tranquilo poniendo la piscina en mosaico totalmente rojo, que parece un charco de sangre eso, si la ve. Próximamente te voy a traer fotos. Esa casa está aquí en el sur de la Florida sí, también. Está aquí en Coco Plum. Estos individuos tienen cerca de unas 50 compañías directamente en nombres de ellos, nombres de asociados, testaferros de ellos, en cual más de un tercio de esas compañías están en la ciudad de Miami, y solo en un lugar que es una casa residencial de donde no pueden operar compañías, tienen 14 ilegalmente, porque no tienen la zonificación para estar ahí y no tienen la licencia ocupacional que le da el derecho de operar, que por sí este es un delito estatal que pudieran tener pena de cárcel menor, que pero por cierto, pudieran. Y un detalle adicional que me parece muy importante. En este país, ser rico es algo que es aplaudido. El capitalismo Sí lo es. Es algo que de verdad hace que para todos suba el techo. El detalle es que estas personas en Venezuela son cómplices de gente que viola derechos. Eso es Esta la gente, diferencia. cuando estamos hablando de la cadena Globovisión, despidieron una cantidad de gente por reportar lo que ocurría. No por inventar, no por robarse una cámara, no por hacer trampas con el dinero de la empresa, por reportar lo que ocurría en Venezuela. Y más todavía, lo irónico es que algunos de ellos en Venezuela declaró que había que defender la justicia social y había que repartir riquezas, cuando al mismo tiempo, por supuesto, estamos hablando de detalles como los que menciona el señor Carollo, que involucran millones de dólares que no son, en este caso, destinados a ser repartidos. Pedro, nada más que en lo que he explicado y un edificio adicional donde todavía controlan 37 condominios, edificio que yo estimo que fue construido con su dinero, solo en eso tienen unos 40 millones o más de dólares invertidos acá. Aquí hablamos de la Florida. Miami. Bueno, uno está en Bal Harbour, pero o sea, sí, en el sur de la Florida. Bueno, en el condado de Miami-Dade. Ajá, ok. En lo que es otras partes de la Florida de Estados Unidos, todas estas compañías tienen inversiones. Por ejemplo, mientras no quieren dar cobertura al atropello de los estudiantes venezolanos, aquí quieren invertir con los estudiantes americanos. Por ejemplo, uno de los proyectos que quieren hacer es uno de hacer apartamentos en nada más y nada menos que enfrente de la universidad más grande de la Florida, en Gainesville. Estos individuos se están riendo no solo del dinero que se han robado del pueblo, de la patria venezolana, pero de todos nosotros acá. Y por eso, mañana a las 9 de la mañana, en la comisión de la ciudad de Miami, que está pegado a la bahía, en el 3500 Pan American Drive, al final de la 27 Avenida, en la bahía. Coconut Grove. Sí, en Coconut Grove. A las 9 de la mañana
la Comisión de Miami me ha dado la oportunidad de presentar una resolución que se ha redactado conjunto con estudiantes venezolanos para que declaren estos 3 individuos persona non grata en todo Miami. ¿Qué significa eso en términos prácticos para quien no lo sabe? Lo que significa es que se le está diciendo a estos individuos de la ciudad más grande, la ciudad mayor de la Florida, que no los queremos aquí, que se vayan de Miami. Y esto va a dar un gran paso en ayudar al Senado cuando se reúnan en las próximas 2 semanas en dar el próximo paso de sanciones contra estos individuos y otros. Por ejemplo, ya el Congreso ha aprobado, cuando el Senado tome esa misma decisión y las 2 cámaras, la de la Cámara de Representantes y la del Senado, estén de acuerdo, el presidente Obama, quiera o no quiera, tenga esperanza o no tenga esperanza el secretario de Estado Kerry, van a tener que tomar acción contra estos individuos, y gracias a Dios que han traído tanto dinero para acá, porque así vamos a tener cientos de millones de dólares que se van a poder recuperar para una Venezuela libre, cuando pronto esa Venezuela sea libre, que se pueda usar para la reconstrucción de una Venezuela libre y soberana, que no sea colonia castrista más. Por lo pronto, un asunto muy importante para poner sobre la mesa es que las sanciones, de la forma que las están considerando en este momento en Washington, se aplicarían a individuos. No están pensando en este momento en sanciones contra lo que es el gobierno, porque consideran podrían perjudicar a gente que en este momento ya la está pasando horriblemente mal con el desastre de este régimen. Y entonces, una cosa a tomar en cuenta es que gente que ha estado tan entusiasmada como para invertir dinero para ayudar al régimen, para coartar la libertad de expresión, como ocurrió en el caso de Globovisión, de repente se quedan sin visa. O de repente, si tienen residencia permanente acá, pueden ser considerados para una investigación porque están haciendo cosas que violan derechos en su país de origen. Pedro, una de las cosas que se está viendo ya acá es colas. Colas que van a llegar al nivel de las colas de Venezuela para el papel sanitario, pero colas de enchufados. Colas para ser los primeros en cooperar con el gobierno norteamericano, como ya hay numerosos de ellos que lo han hecho, que cuando demos los nombres a conocer, aunque se van a enojar algunas amistades mías, algunas agencias, cuando esos nombres se den a conocer, ahí sí Miraflores va a temblar. ¿Por qué sospecho que se avecinan nuevos datos de su parte en los próximos días? Vienen, Pedro, mucha información nueva. Y sobre todo te digo, mira, yo pienso que sí, a estos individuos, si quieren cooperar para llegar a los peces mayores como Diosdado, Maduro, Chacín, Arias Cárdenas y otros, se le debe dejar que se queden en Estados Unidos, pero no con la riqueza que se han robado de la patria venezolana. Cierro con usted, capitán, hablando de lo que es el capítulo vinculado al diálogo, cómo en este momento se ha frenado y su expectativa de si en la práctica está muerto o puede avecinarse otro capítulo. ¿Dará el brazo a torcer el gobierno mostrando aunque sea un huesito? Sí, puede avecinarse otro capítulo, Pedro. Pero, por supuesto, ahora la Mesa de la Unidad está cerrando, apretando algunos tornillos que no les gusta al gobierno. Ya esto lo habíamos dicho la semana pasada, ¿no? Cuando estaba aquí una persona de Primero Justicia. Y la verdad es que cuando uno va a un diálogo con un gobierno comunista, con un gobierno de este talante, uno tiene que tener algunos objetivos. No, el objetivo es la libertad de Venezuela. Claro, es el objetivo, por supuesto, pero usted está hablando con el problema, no con la solución. Hablando de lo que tú estabas diciendo, tú tienes toda la razón. Las sanciones van a ser para al menos 25 individuos del gobierno de manera puntual, pero ya la defensora del pueblo, que se llama Gabriela del Mar Ramírez, dice, no, eso no va a ser contra mí, sino va a ser contra el pueblo de Venezuela, por supuesto dándole la vuelta comunistoide a todo esto, pero por ahí vienen los tiros. Y por cierto, ya que la menciona, aquí está ella hablando del asunto. Primero que yo nunca he ido a Estados Unidos, he ido en 2 ocasiones por trabajo, pero no tengo visa turista, mi visa ha sido laboral porque ahí hay una sede de las Naciones Unidas. Y bueno, lo voy a contestar como Estado.
como defensora del pueblo, que está dentro de un conjunto de funcionarios de un Estado que está siendo agredido con una violencia artificial y foquista para encender a nuestro país y para conducirnos a una lucha fratricida de pueblo contra pueblo. Hay personas que trabajan en televisión que utilizan un aparato que se llama teleprompter, en los que se pone un libreto que va pasando en la cámara y uno lee. En este programa no lo hacemos, en muchos es imprescindible que se haga. La señora parece a veces estar leyendo el prompter escrito por el libreto ese de cuarta categoría con el que funciona el gobierno. A esta señora hay que preguntarle dónde están, ella que es la defensora del pueblo, dónde están los 42 muertos y los 3.153 detenidos, entre otras cosas menores de edad, que ella ni siquiera nombra, porque eso es una materia que por supuesto le causa resquemor. Un gusto tenerlos aquí. Gracias, sobre todo, Pedro, ¿cómo pueden tener a Leopoldo López, a cientos de estudiantes, alcaldes en las cárceles venezolanas sin ni siquiera darle un juicio? Pero esa es la definición de una dictadura. Un gusto tenerlos acá. Muy amable. Gracias, Pedro. Vamos a un paréntesis al regreso.